¿Alguna vez te has preguntado por qué un charco desaparece sin que llegue a hervir? Este fenómeno lo vemos cuando nos bañamos, cuando sudamos o inclusive a la hora de secar la ropa. Acompáñame, pues veremos lo que ocurre a nivel molecular, la diferencia entre ebullición y evaporación y, por supuesto, qué factores aceleran este proceso. Aunque si bien es cierto, la ebullición y la evaporación convierten el agua líquida en vapor, son procesos radicalmente distintos, puesto que la ebullición ocurre cuando todo el líquido alcanza una temperatura específica, los 100 grados, y comienza a formar burbujas en su interior, liberándose vapor en masa. La evaporación, en cambio, es un proceso mucho más discreto, pues las moléculas de forma individual escapan hacia la superficie en forma gaseosa. La clave de este fenómeno la encontramos en la energía de las moléculas. Dentro de cualquier líquido, las moléculas están en constante movimiento y chocando y rebotando entre sí, frotándose entre ellas mismas. Algunas de estas colisiones generan suficiente energía para que una molécula en la superficie rompa las fuerzas de atracción entre estas moléculas y que con ello se convierta en vapor, incluso si la temperatura no llega a los 100 grados Celsius. Estas fuerzas que mantienen unidas a las moléculas de agua se conocen como puentes de hidrógeno. Son interacciones relativamente fuertes entre los átomos de hidrógeno y oxígeno de distintas moléculas. Para que una molécula se evapore necesita suficiente energía para romper estos enlaces, pero como no todas las moléculas tienen la misma energía al mismo tiempo, solo algunas logran escapar sin necesidad de hervir en conjunto. La temperatura influye mucho en este proceso. Cuanto más caliente esté el agua, mayor será la cantidad de energía cinética promedio de estas moléculas. Esto no significa que todas las moléculas que se encuentran acumuladas tengan la misma energía, pero sí que habrá más posibilidades de que algunas acumulen la suficiente energía para evaporarse. Es por ello que el agua tiende a evaporarse más rápido en un día más caluroso que en uno frío. Pero inclusive a temperaturas bajas podemos ver que la evaporación puede continuar. Esto es posible debido a la distribución aleatoria de energía que hay entre las moléculas. Es como si estas moléculas ganaran la lotería térmica, obteniendo temporalmente más energía que el promedio. Si están en la superficie y tienen suerte, se liberan al aire como vapor, dejando atrás un líquido ligeramente más frío. Este enfriamiento es bien curioso, pues al irse las moléculas que eran más calientes dejan atrás las que son más frías, por lo que la energía promedio va a ser menor, bajando la temperatura del agua. Es por eso que al salir de una piscina sentimos frío. El agua en nuestra piel se evapora y roba calor en el proceso, enfriándonos de forma natural, tal cual como lo hace el sudor a la hora de hacer cuando hacemos ejercicio o bueno, cuando nuestro cuerpo se calienta, todo para generar termorregulación. Otro factor que acelera este proceso es la superficie, pues un charco ancho y plano se evapora más rápido que el mismo volumen de agua en una botella angosta. Esto ocurre debido a que hay mayor cantidad de moléculas expuestas directamente al aire, lo que aumenta la probabilidad de que escapen con el viento. La humedad ambiental también tiene mucho que ver, puesto que cuando el aire está saturado o muy lleno de vapor de agua, como en los días húmedos, hay menos espacio para que estas moléculas se puedan convertir en gas. En cambio, si el aire está más seco, puede recibir muchas más moléculas evaporadas, acelerando este proceso. Entonces, el viento es otro aliado invisible en la evaporación. ¿Por qué? Pues debido a el que el viento desplaza este vapor saturado de la superficie que queremos secar. Tal cual como dejas una prenda de ropa frente al ventilador. Por otro lado, tendríamos a la presión atmosférica, aunque también influye, es de una manera más insignificante, donde a menor presión, como en zonas de gran altitud, es decir, qué sé yo, zonas montañosas, es más fácil que las moléculas escapen,
debido a que hay una menor cantidad de fuerza empujando desde el aire hacia la superficie del líquido. Sin embargo, si vemos por otro lado, en estas alturas también suele hacer más frío, lo que puede terminar contrarrestando el efecto y manteniendo esta evaporación baja. En conclusión, tendríamos que para que el agua pueda evaporarse sin necesidad de hervir o llegar a este punto de ebullición de los 100 grados Celsius, es debido a una gran combinación tanto de movimiento molecular, fuerzas entre las moléculas y, por supuesto, la energía cinética, además de múltiples factores del entorno, como lo son la temperatura, la superficie expuesta, la humedad, el viento y la presión, ya sea para acelerar o ralentizar la transformación del agua en vapor. Y la próxima vez que veas una prenda secarse al sol o un charco desaparecer, recuerda los hermosos procesos químicos y físicos que ocurren a nivel molecular. Y por supuesto, si te gustó el video, suscríbete, darle like y déjanos tu comentario. Muchas gracias.